página. Me da muchísimo gusto saludar a Laura Carsten, colaboradora también de Rompeviento TV. Muy buenos días, Laura. Buenos días, Alejandro, un gusto. Laura, platícanos un poquito acerca de este movimiento de madres, la fuerza del dolor. Es bueno, platícanos de qué es el movimiento. Entrevistaste a varias madres, a varias personas que participan en este movimiento. ¿De qué va? ¿Sobre qué fue? Si nos pones un poquito al tanto al respecto. Sí, con mucho gusto, Alejandro. De hecho, casi todos los años hemos dedicado el programa de Hecho en América al Día de las Madres, y no tanto como evento, y que sí es un evento muy importante. Este año fue una de las marchas más grandes, sino, como dices, como movimiento. Uno de los movimientos más importantes en el país hoy, un movimiento autónomo y un movimiento que tiene la capacidad y que de hecho ha estado desde hace más de una década transformando la sociedad. Se ha dicho mucho que esta marcha de madres, y dicen que este es pues que tiene más de una década, que esta marcha de madres ha resignificado el Día de las Madres en el país. Eso sí es cierto, porque ahora se identifica con la marcha con las exigencias de las madres, y que al lado de las flores y los chocolates tenemos también gritos y lágrimas. Ese día, desde que empezó fuerte el fenómeno de la desaparición y el asesinato de hijos e hijas en el país, con la espiral de violencia que hemos visto. Pero también está resignificando el ser madre. Un artículo de otra colaboradora de Rompeviento, de Aida Hernández, que habla que este proceso de resignificar el hecho de ser madre tiene que ver con las madres que se dedican a la búsqueda, no solo de sus hijos e hijas, sino de todos y todas, y cómo se ha vuelto algo colectivo. Yo iría incluso un poco más lejos a decir que se está dando otro significado mucho más profundo y más combativo al ser madre en México, que ellos están rechazando esta versión idealizada de la madre en una sociedad patriarcal, de sacrificio, de un estatus moral que trasciende lo social de alguna manera, digna de elogios y, como decía, de flores y chocolates el 10 de mayo y vuelta a la sumisión y explotación al día siguiente. Esto no es la versión que han vivido ellas. Esta sociedad en donde las múltiples violencias marcan el paso les ha arrebatado a sus hijos y sus hijas. Y eso es lo peor que puede pasar a una madre, es el dolor más grande en la vida. Entonces ellos ubican el trabajo y el papel social de una madre en un contexto social muy específico, este contexto social, en donde dicen que no es justo que la sociedad espere que con estos sacrificios hagan el papel de madre y les quitan los hijos y las hijas con total impunidad, ¿no? Y que es lo que lamentablemente está pasando. El papel de ser madre se vuelve entonces sumamente contestatario, ¿no? Como debe ser, porque cumplir con este papel en estas condiciones sociales es imposible. Entonces, pues es esto lo que queríamos ver en el programa, ¿no? La construcción de un movimiento a partir de estas experiencias personales y también sociales, que es la experiencia de la pérdida de un hijo o una hija, y cómo se ha colectivizado en este movimiento. Y hablamos con Ana Enamorado. Ella es la fundadora de un movimiento que se llama Red Regional de Familias Migrantes, que tiene 12 años buscando a su hijo Oscar aquí en México. Ella es hondureña, entonces trae esta perspectiva de las personas desaparecidas en la ruta migratoria. Si sabemos que tenemos una cifra oficial de 100,000 personas desaparecidas en México,
que pueden ser, como dicen ellas, casi 200,000 personas, porque las cifras no son exactas, hay un subregistro. En la cuestión de migrantes desaparecidos en México, pues ni siquiera tenemos cifras, pero por los testimonios sabemos que son muchos. Y también hablamos de una mujer desde Honduras, Ana Turcios, que es una de las personas que también fundaron un comité en Honduras y que ha estado aquí buscando en México. Y hablamos con María Herrera, reconocida como fundadora de Familiares en Búsqueda, María Herrera, y también de la coalición nacional que se llama Enlaces Nacionales de Colectivos de Madres Buscando Hijos y Hijas en todo el país. Ellos pusieron como lema este año, ¿quién te buscará cuando yo ya no esté? Y ahí es lo que vemos también, que están diciendo que es una responsabilidad social buscar y encontrarlos. No puede ser un tema meramente privado. En esto tiene pues todo el significado también de construcción de paz, de entrar en diálogos con la sociedad, con las comunidades y de sacar el problema de este ámbito tan doloroso de lo privado a ponerlo sobre la mesa de la sociedad y de la política. Sí, tienes razón, Laura. Y el escenario, la invitación que nos haces es pues asomarnos un poco a una de las realidades más invisibilizadas del país, que es la de los migrantes y los migrantes, las migrantes desaparecidas. O sea, como bien señalas, tenemos cifras, vamos a conceder que son cifras justas, exactas y bien construidas, que nos dicen de 100,000 personas desaparecidas en el país aproximadamente. Insisto, concedamos que la cifra es adecuada, aunque siempre está la duda de que pueden ser muchos más. Pero de las personas que han llegado a nuestro país, de las migrantes, de los migrantes, pues hay un gran signo de interrogación porque la verdad creo que no hay registro de ello, no se sabe, salvo cuando son motivo de alguna nota periodística, digamos, o de algún escándalo, porque fue una matanza, un tráiler que encontraron con qué sé yo cuántas cantidades de personas escondidas, etcétera. Pero no se tiene, y tú sabes si hay alguien que esté intentando construir el dato de migrantes desaparecidos en México. Han habido esfuerzos, pero muy acotados, digamos. En un periodo hace ya como más de 5 años, intentaron a sacar una cifra, pero no existe. Si se puede hacer, sí. Con un esfuerzo se podría llevar a cabo un registro, por lo menos intentar a recolectar los testimonios que hay, pero por lo pronto solo son los testimonios de las madres. Esa es la importancia del trabajo que están haciendo. Están diciendo, pues lo desaparecieron, pero existe. Lo estamos buscando, la estamos buscando, ¿no? Pues insistiendo, y lo tienen que hacer con varios gobiernos por el tránsito, tienen que hacerlo con el gobierno del país de origen y tienen que hacerlo con el gobierno del país de tránsito y también pues con el país de destino por si lograron cruzar. Tienen que insistir tras las fronteras en registrar a esta persona en todos los sentidos. Entonces, pues ese es el trabajo que están haciendo. Ahora en Honduras, por ejemplo, hay una nueva apertura que tiene que ver con el nuevo gobierno de Xiomara Castro, en donde después de años en que los cónsules y otros funcionarios del país no recibieron a las madres a dar seguimiento a sus casos, ahora sí parece que hay más disposición de ver el tema. Están llevando a cabo un registro de personas hondureñas en la diáspora, en otros países, para ver qué necesitan, qué hay que hacer. Tienen muy pocos recursos, eso sí, pero parece que están encontrando un poco más apertura para hacer esto. En México ha sido difícil porque la problemática de desapariciones en el país, sin embargo, no es suficiente. La impunidad sigue, la falta de investigaciones reales sigue.
el cerrazón de fiscalías a nivel estatal y otros niveles sigue. Y esto es el problema con que están topando todo el tiempo. Y también el problema de las políticas migratorias de México, que de alguna manera siguen fomentando la violación de los derechos humanos y lo que es una violación extrema, como la desaparición o el asesinato de migrantes aquí en territorio mexicano. Tema que saca mucha ámpula, porque lo cierto, y tú como otras personas que han estado muy cercanas a las caravanas migrantes, a los flujos migratorios, lo sabe bien, la política en materia de migrantes del gobierno mexicano no se puede caracterizar precisamente por su respeto a los derechos humanos. Al contrario, tenemos una política altamente agresiva, altamente excluyente, altamente violatoria de los derechos humanos. Las famosas, ¿cómo se llaman estos, Laura? Corrígeme si me equivoco, estos que realmente son centros de detención, las estaciones migratorias. Creo que les cambiaron de nombre, ya no me acuerdo. Bueno, si nos puedes relatar un poco las condiciones en las que está la gente en estas estaciones migratorias que les cambiaron el nombre, pero no me acuerdo cómo les pusieron, que son literalmente centros de detención, o sea, las condiciones, para lo mínimo, pues, ¿no? Para dormir, para asearse, o sea, lo básico, pues, no sé si tú lo conoces, tú has indagado esto, ¿no? Sí, y lamentablemente, Alejandro, estoy totalmente de acuerdo que lo que pasa en México es que se está implementando una política de contención de flujos migratorios. Es una política en gran parte impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de manera muy fuerte en el gobierno de Donald Trump, que fue uno de sus temas principales antimigrante y en contra de la presencia de personas migrantes en el país, pero que se ha seguido con el gobierno de Biden. Dentro de esta política, la promesa de cambiar de paradigma y tener un enfoque en los derechos humanos, de tener un enfoque incluso en las causas, porque se habla mucho de las causas, como el enfoque de la política migratoria de México. Sin embargo, pues estos son finalmente medidas limitadas, requieren de recursos que no han llegado y además medidas de largo plazo, mientras todos los días las personas migrantes están sufriendo violaciones de derechos humanos en territorio mexicano y no tienen recursos, no tienen manera de tener acceso a la justicia en estos casos. O sea que la cosa no está cambiando. En los centros de detención, que tampoco sé cuál es el nombre oficial que les han puesto, pero es algo como que no da cuenta de que realmente son cárceles en las condiciones. Y lo peor es que la gente está allí y es un espejo de alguna manera de la política de detención, como si fueran criminales en los Estados Unidos. Son malas las condiciones, han habido varias protestas, sobre todo las personas haitianas que están allí, y una de las frustraciones más grandes, más allá incluso de las condiciones que se encuentran adentro, y es muy difícil saber porque no nos permiten como organizaciones de derechos humanos entrar y documentar estas condiciones. Más allá de esto, es la frustración de que no saben su destino, no hay reglas claras de qué se tiene que hacer para estar seguros en el país, qué se tiene que hacer para tener una visa humanitaria, una visa que le permite trabajar y dar de comer a sus familias. Algunos están yendo hacia los Estados Unidos, pero muchos otros ya han tomado la decisión de quedarse en México y aún así está saturado, casi se puede decir a propósito, ¿no? El sistema de solicitudes de asilo no funciona con las reglas claras. Hay denuncias todos los días de este sistema, de cómo manejar y cómo respetar
los derechos humanos de las personas migrantes en México. Y otra vez no vemos que se está mejorando, no vemos esfuerzos reales para mejorar la situación que enfrentan aquí en el país. Laura Carsten, muchísimas gracias, ha sido muy interesante y qué bueno de pues este trabajo de hacer visible esta otra forma de, no de celebrar, pero sí de recordar el 10 de mayo, ¿no? Más allá de las florecitas, los chocolates y los mariachis, pues haciéndonos ver que hay una realidad de miles de mujeres, de madres, me refiero a madres específicamente por la fecha reciente del día de festejo de las madres, ¿verdad? Haciéndonos ver el trabajo de estas mujeres, de estos grupos, de estos colectivos. Si quisieras agregar algún elemento, Laura. Pues primero que lo que están haciendo es que están diciendo que no vamos a permitir que se normalice esta violencia que nos ha quitado a nuestros hijos e hijas, pero también esta violencia que está erosionando el tejido social, que está dañando a toda la sociedad. Entonces dijimos en el programa, ustedes, las mujeres frente a este movimiento, que han experimentado como una transformación personal de convertirse en madres de hijos e hijas desaparecidos y volverse, trayendo todavía esta primera identidad, ¿no?, en dirigentes sociales y también transformaciones para toda la sociedad. Nosotros tenemos una deuda con ustedes, porque si no están allí para siempre decir esto no está bien, esto tiene que cambiar, las buenas intenciones no son suficientes, entonces pues la sociedad podría empezar a olvidar de las personas más vulnerables, de los sectores más expuestos a esta violencia. Y cuando pasa esto, pues, ¿qué se puede hacer para parar? ¿Qué se puede hacer para parar? Muchísimas gracias, Laura. Y justamente, o sea, lo primero es no perder esta memoria, no perder estas presencias. Irónicamente, son ausencias que están muy presentes gracias a sus madres, gracias a sus hermanas, gracias a sus familiares, que nos hacen ver que las desaparecidas, los desaparecidos, no solamente son de sus familiares, son de todos, y es una responsabilidad colectiva atender el tema, no dejarlo en el olvido, no dejarlo en el abandono, porque a fin de cuentas es un problema social global, a todos nos impacta y todos de alguna o de otra manera tenemos algo que ver. Laura Carsten, te agradezco muchísimo, muchas gracias, que tengas un buen día. Gracias a ti, Alejandro.